hablando de algo que tiene por título El camino hacia el milagro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu hermosa presencia que sabemos que está en medio de nosotros. Señor, usa este mensaje para hablar de nuestras vidas. Levanta y reaviva nuestra fe, Señor, para alcanzar esas promesas y esos milagros que tú tienes para nuestra vida, Señor. Aviva esa fe en nosotros y que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjense, vamos a comenzar leyendo los versículos acerca del corto video que acabamos de ver. Y vamos a ir al libro de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Juan 9, del 1 al 7. Y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense algo. Cuando Jesús encuentra a este hombre ciego de nacimiento, él de una manera un poco rara, podemos decir, escupió, hizo lodo, se lo untó en los ojos. Pero el hombre no recibió la vista en ese momento. El hombre no recibió el milagro en ese momento. Jesús le dijo que fuera y se fuera a lavar, ¿verdad? Ese estanque de Siloé. Y fíjese, a veces Dios viene a nuestra vida y Dios no te da un milagro instantáneamente, te da una palabra, te da una promesa direccional a dónde tienes que ir, en lo que tienes que creer. Pero falta que tú despiertes y avives tu fe y tú camines y te levantes y creas esa palabra para que el milagro se pueda cumplir en la realidad. Hoy vamos a ver 3 puntos acerca de esta historia. El primero dice: no hubo un milagro inmediato, sino que el ciego tuvo que caminar por fe hasta llegar a él, o sea, al milagro. Fíjense que es tan impresionante, porque a veces nosotros le estamos clamando a Dios, le estamos pidiendo a Dios por una respuesta, por un milagro. Dios, en vez de darte el milagro, te da una palabra. Te dice: hijo mío, hija mía, confía. Pronto va a venir el milagro, pronto va a venir la promesa. Solo confía, espera en mí. Y fíjense, todos nosotros queremos un milagro instantáneo, inmediato. Pero a veces Dios prueba nuestra fe. Y no solamente Dios prueba nuestra fe, sino que a través de esta enseñanza del día de hoy, vamos a ver por qué a veces Dios da una palabra, una promesa, en vez de hacer el milagro instantáneamente. Ok, vamos a regresar a Juan 9, vamos a leer los versículos 6 y 7, y dice: Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa ahí antes que el hombre en fe se levanta. Y él fue y regresó, y ya había retornado la vida, ¿verdad? La Biblia nos da varios ejemplos de personas que tuvieron que dar pasos de fe antes de recibir un milagro o promesa de parte de Dios. Por ejemplo, la viuda tuvo que recoger vasijas de sus vecinos para que el profeta, o para que Dios a través del profeta pudiera llenar las tinajas con las vasijas de ese. Tuvo que dar un paso de fe. Solamente era una palabra que le había dado el profeta. Naamán
tuvo que sumergirse 7 veces dentro de otro estanque para que fuera sano de la lepra. Esa fue la dirección, la palabra que Dios le dio. Israel tuvo que pisar el Jordán antes de que fuesen abiertas las aguas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pedro tuvo que caminar sobre las aguas, siendo obediente a la voz de Jesús que le dijo, ven hacia mí. Fíjense cómo todas estas personas recibieron una palabra, una promesa, y ellos tuvieron que dar un paso de fe para que un milagro sucediera en sus vidas. No fue Dios el primero que actuó, sino que nosotros debemos actuar. Abraham salió sin saber a dónde iba, porque Dios le había prometido que le iba a dar una tierra. Los 10 leprosos fueron sanados mientras iban camino a presentar la ofrenda, porque Jesús le había dicho que fueran y presentaran la ofrenda. Esa ofrenda la presentaban cuando ya habían sido sanos, pero ellos en fe iban camino a presentar la ofrenda porque ya pensaban y creían que iban a ser sanos, y fueron sanos en el camino. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermano, yo sé que tú estás pasando por problemas como todos nosotros pasamos por problemas. Y yo sé que hay cosas que les has pedido a Dios quizás por una semana, por un mes, por un año, por 10 años, por 20 años. Y tú dices, Señor, pero si estoy clamando, Señor, ¿dónde está la respuesta? Lo que a veces nosotros no entendemos es que el proceso es parte de la respuesta. ¿Verdad? Porque en ese proceso, para llegar a tu milagro, para que esa promesa se cumpla, Dios te pule. Dios saca todo lo malo y pone lo bueno. Y perfecciona todo para que cuando tú llegues a la promesa sea más hermoso de lo que tú hayas pensado. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Hermano, andamos por fe. Y la fe no es algo que usted puede ver, es algo que usted cree aunque no lo haya obtenido. Fíjense cómo en el video el hombre se levanta creyendo la palabra de Jesús. Él no había recibido la vista, pero él decidió creer y decir, bueno, aquí llega un hombre que yo escucho que sana a los enfermos. ¿Y por qué? Él no se preguntó, diría, pero ¿por qué a mí simplemente no oró, me tocó los ojos y ya yo veo? Hermano, usted no se puede poner al que, pero si ya yo lo veo bendecido a esto, yo veo bendecido a esto, yo veo bendecido. No se ponga a ver lo que Dios está haciendo con otro o con otra, hermano. Si Dios te da una palabra, camina en fe en esa palabra, porque ese es el proceso y ese es el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Pero andamos por fe. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo es clave la fe y la paciencia? Más adelante vamos a entrar en ese caminar, en ese proceso que entró. Porque ese proceso no fue 5 segundos a llegar a ese instante. Entonces necesitamos fe y necesitamos paciencia para alcanzar las promesas de Dios. A veces Dios te da una palabra, vuelvo y repito, y por fe tú te vas a levantar a querer obedecer a Dios, pero vas a necesitar también paciencia, porque la paciencia es lo que te va a ayudar a perseverar hasta que esa promesa se cumpla, hasta que ese milagro se cumpla. De nada vale que tengas la gran fe el primer día que Dios te da una palabra, que pasa un mes después, que pasa un año, que pasan 5 años. ¿Mintió Dios? A veces nosotros cuestionamos el tiempo de Dios, de la manera que Dios hace las cosas, pero ese no es nuestro lugar ni nuestro deber, porque sus pensamientos y sus caminos son más grandes que los nuestros. Hay cosas que nosotros no entendemos y nuestro trabajo simplemente es confiar y no dudar. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, Dios te da una palabra y tú te vas a levantar en fe. Pero en ese caminar y en ese proceso hasta llegar a la promesa, al milagro de Dios, vas a necesitar más que fe, vas a necesitar paciencia. Para que habiendo sido paciente y obediente, caminando hasta llegar
llegar a la promesa. Amén. Porque si te hace falta paciencia, esa es una de las cosas que si te hace falta paciencia, entonces más peor como que te va a poner la cosa. Porque la tribulación es lo que produce paciencia, es la palabra de Dios. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, usted puede creer por algo, pero no desmaye, hermano. Y tú puedes decir: pastor, pero es que ha pasado tanto tiempo, han pasado meses, han pasado años, y yo veo que las cosas más bien se empeoran. Hermano, ¿qué? Usted está viendo con sus ojos terrenales. Aquel que le prometió algo a usted, que le ha dado una promesa, aquel que en su palabra es eterna y verdad y que nunca cambia, no se lleva por las circunstancias humanas, no se lleva por lo que un líder o un presidente o un político diga. Si él lo dijo, él lo va a hacer. Así en su mente humana no entienda cómo va a pasar, él lo va a hacer. ¿O tiene sentido de que la abrió un mar? Tiene sentido de que levantó a los muertos. Porque le servimos a un Dios que humanamente no se puede entender o explicar. Solamente se le debe creer y confiar en Él. Número 2. El camino hacia tu milagro es de testimonio a otros. Para que crean que cuando tú le crees a Dios, Él cumple su promesa. Amén. Les voy a mostrar, a ver si voy a poner una foto que está ahí, después de esa lámina. El camino que tuvo que hacer este cielo no fue cualquier camino. Porque Jesús oró por él en el templo. Y ese pozo, ese lugar donde él tenía que ir al agua, estaba a casi media milla, escuchen bien, media milla caminando. Hay gente que no camina media milla aún estando saludable. Este hombre estaba ciego, hermano. Ciego, tuvo que caminar media milla. Y no me diga que Jesús no sabía que él tenía que caminar media milla, porque él le dijo: ve y lávate allá en ese pozo. Y a veces tú dices: Señor, pero yo lo que quiero es que ya el milagro suceda. Yo lo que quiero es que la promesa ya se cumpla. Aquello que tú me prometiste. Y tú ni siquiera sabes ya por dónde vas. Pero acuérdate lo que dice la palabra de Dios. Que su palabra es lumbrera a tu camino. La palabra es lo que no te puedes olvidar. Esa palabra que Dios te ha dado. Que Dios iba a reunir a tu familia, que Dios iba a traer a tus hijos a este país, que Dios iba a restaurar tu matrimonio, que Dios te iba a dar un milagro, una sanidad en tu salud, en tu cuerpo. Porque eso en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, cuando la prueba se alarga, es lo que te va a dar la fe para que tú puedas seguir caminando. Casi media milla tuvo que caminar este hombre ciego. La Biblia no registra que nadie lo ayudó. Y no solamente eso, él tuvo que pasar por todo el centro de la ciudad, por los mercados. Y a veces la promesa se tarda tanto. Y esto Dios lo hace a propósito, yo lo he dicho antes. Imagínense en media milla este hombre ciego, con los ojos llenos de barro. Solamente tenía una palabra de fe, caminando y caminando. Yo me imagino que todos en la ciudad que ya lo conocían porque era ciego de nacimiento decían: ¿a dónde va este hombre? ¿Y a dónde va este hombre? Dios lo que quería era que toda la ciudad supiera el milagro que iba a hacer en la vida del hombre. Amén. Y a veces la prueba se extiende para que la gente, y usted dice: ayúdame a orar. Ahí a los amigos, ya los familiares, ya ha pasado el tiempo, y vienen los desánimos, y viene la tristeza, y viene la duda, y más grande se hace la cosa para que cuando el milagro viene, ya no eres tú que le pediste en secreto a Dios y Dios te lo concedió en ese mismo momento. Son cientos, miles de personas que saben que tú estás clamando para eso, para tu vida y para tu familia, y cuando Dios lo hace,
llamas a todo el mundo, das testimonio, te alegras, te gozas, y el nombre de Dios entonces es glorificado de una manera más grande. Amén. Por eso es que los caminos de Dios son mucho más grandes que nuestros caminos. Hay varias cosas que quiero leer acerca de este caminar de este ciego. Mientras él caminaba ciego hacia el estante, todos los que lo veían estaban observando una obra de Dios en proceso. Dios pudo sanarlo instantáneamente, pero decidió convertir su camino en un sermón viviente para toda la ciudad. Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos dé algo inmediatamente, pero Dios tiene un plan diferente: hacerte un testimonio vivo. Que la gente se dé cuenta que tú mantienes y sostienes tu fe por meses, por años, creyendo a esa palabra, a esa promesa de Dios, para que ellos también puedan creer de que es posible la vida. Porque fíjese, a veces la gente cree, y la Biblia lo enseña, en Dios por nuestra vida, por lo que Dios hace en nuestra vida. Porque nosotros decidimos creerle a Dios y confiar en Dios, y la gente ve que Dios cumple sus promesas y nos trae sus bendiciones, y ellos quieren a ese Dios. Por eso es que tenemos que entender a Dios. Algunas personas están viendo tu lucha porque también van a ver tu milagro. Juan 9:8 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y me miraba? Por supuesto que se daban cuenta. Ahora lo veían danzando, corriendo, caminando, había recobrado la vista. Todas esas mismas personas que te han visto en tus tiempos difíciles, en tu aflicción, en tu escasez, en tu enfermedad, en tus angustias, esas mismas personas van a ver cómo Dios se glorifica en tu vida, cómo Dios cumple esa promesa y ese milagro, y le van a dar gloria a Dios. Y no solamente eso, los va a arrastrar, va a ser una prueba para ellos que hay un Dios que sí existe, que hay un Dios que levanta, un Dios que sana, un Dios que restaura. Amén. Juan 11:42 dice: yo sabía que siempre me oyes. Y esta es la historia donde Jesús está hablando con Lázaro. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que quede. Fíjense, cuando Jesús decide esperar, porque él esperó, a él le avisaron cuando Lázaro estaba enfermo, y él le dijo: no, vamos a esperar, yo iré después. Ya cuando Jesús viene, Lázaro estaba muerto, tenía 4 días de muerte. Aunque Jesús decía que él estaba durmiendo, porque la fe de Jesús era por encima de todo. Pero cuando él llega, por supuesto, ya la multitud se ha reunido, viene Jesús, ya toda la ciudad sabe que Lázaro está muerto, y entonces él viene y delante de la gente lo hace para que la gente vea. Hermano, así es, a veces la situación se pone más difícil, el problema se pone más difícil en tu vida, para que más gente se entere. Y no importa lo que la gente diga. La gente le dijo a Jairo que su hija estaba muerta. Marta y María aún le dijeron a Jesús que si él hubiese estado antes ahí, él no hubiese muerto. Pero para Jesús, para Dios no hay límites. Para Dios no hay límites. Aquí podrán pasar una ley que dice que aquí nadie más entra a los Estados Unidos, y todavía Dios hace un camino. Y quien dijo que iba a entrar aquí. Amén. Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Así que, hermano, no se ponga tanto a ver lo que está pasando. Que si pasa esta ley, que si pasa esta otra ley, que si quien está al poder decide hacer esto, decide hacer aquello. Tú no tienes su confianza en el líder, hermano. Tú tienes su confianza en Dios, el que lo puede todo, el creador de los cielos y de la tierra, el que Él lo ha dicho y Él lo va a hacer. Amén. Romanos 4, del 18 al 21 dice, y está hablando de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años,
por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham es el ejemplo perfecto para esto. Abraham, Dios le promete, le da una promesa de que le va a dar un hijo a la edad de 75 años. Y cuando Dios, él tuvo que esperar 24 años, que tenía 99 cuando le recibió la promesa. Pero a la edad de 99 y a la edad que tenía su esposa Sara, que más o menos son 90 años, lógicamente, humanamente, eso es imposible. Pero dice la palabra de Dios aquí que él no se debilitó viendo eso. ¿Qué situación hay en tu vida ahora que parece imposible? No, lo que es imposible para ti es posible para ti. Pero el secreto de Abraham era que él no ponía su mirada o su mira en lo que no era posible, sino en la promesa, en la palabra que Dios le había dado. Y él se fortalecía su fe dándole gloria a Dios diciendo, bueno, humanamente no es posible, pero si tú le dices, lo vas a hacer. Así que hermano, deje de pensar tanto en el problema, deje de pensar tanto en las circunstancias, deje tanto de pensar en todos los obstáculos que hay y levante sus manos y le alaba a Dios y dele gracias por esa promesa que Dios le ha dado. Dele gracias porque sus hijos pronto van a estar aquí. Dele gracias porque su vida va a ser restaurada, su matrimonio, su familia. Hermano, y usted empieza a actuar así. Usted se va a dar cuenta que para empezar por ahí, usted no va a vivir una vida todo triste. Usted va a disfrutar su vida triste hasta que llegue a la promesa. Voy a dar este ejemplo que siempre le he dado. Vamos a suponer que usted agarra un avión o un vuelo hacia la China. Son muchas horas de viaje. Los mismos pasajeros que van en la clase económica tienen una experiencia muy diferente a los que van en la clase de primera clase. Están en el mismo avión, las mismas horas, pero la experiencia es diferente. En primera clase usted puede echar sus cosas atrás, le traen una sábana, almohada, le dan un comer, le pregunta cómo está todo, le ponen la televisión. En la económica cada día uno vive así, encerrado, con todas esas horas. Y usted no puede ver la hora que eso llegue. Mientras que la primera clase está se quedan dormidos, ven varias películas, se meten en las redes, todo, y van, ¡ay, qué viaje tan rico! ¿Qué fue la diferencia? La experiencia. Hermano, aprenda, escuche bien, y esto quizás no es fácil. Aprenda a disfrutar el proceso. Disfrute el proceso, descanse en Dios y en el tiempo de Dios, y usted se va a dar cuenta cómo el tiempo pasa más rápido. Y cuando usted se viene a ver, cómo se cumplió la promesa. Y promesa tras promesa y promesa tras promesa, porque Dios es fiel. Amén. Amén. Ya estamos terminando. Punto número 3, que es el último punto. Los milagros en nuestra vida traen gloria a Dios. Juan 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, el problema que tenía este hombre, la ceguedad que él tenía, no era por nada malo que él había hecho, era porque Dios tenía un propósito. Y a veces los problemas vienen a tu vida, que tú no los entiendes, pero Dios sí los entiende. Acordémonos que Dios es un Dios que conoce el futuro y Dios tiene un propósito con todo, aunque humanamente tú no lo entiendes. Juan 11:4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. O sea que la enfermedad que tenía este hombre era para que Dios fuera glorificado, porque un día él iba a ser sanado, iba a ser el testimonio para muchas personas. Entonces, cuando estés en un problema, en una adversidad, en una circunstancia, no le preguntes a Dios, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué se está tardando tanto esto? Si no entiende que Dios tiene un propósito para que su nombre sea glorificado. Lucas 18, del 40 al 43, ya estoy terminando. Dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista.
los ciegos verán. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermano, cuando la promesa se cumpla, aquella palabra de Dios se cumpla, eso que Dios te ha prometido, no solamente va a haber un regocijo en ti, sino que todo el pueblo, la congregación, tus amigos, tus familiares que ya te han visto en ese proceso, todo ese tiempo de espera, se van a regocijar contigo. Y no solamente se van a regocijar contigo, van a saber que Dios existe. Y eso es importante, hermano, porque eso le da esperanza a las personas. Y termino con Mateo 15, del 29 al 31. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, muchos mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. O sea que todo este proceso, toda esta prueba, todo ese procedimiento, toda esa espera, tiene un objetivo: darle gloria a Dios. Así que en este día, así como este ciego se tuvo que levantar en fe, levántate. Cree la palabra de Dios, acuérdate de esa palabra y de esa promesa que Dios te ha dado y levántate en fe. Pero vas a necesitar más que fe, vas a necesitar esperanza, vas a necesitar paciencia. Por muy larga que se haga la espera, vas a necesitar seguir confiando. No puedes desmayar. La palabra dice: no temas ni desmayes, porque Él es tu Dios que está contigo. Estará contigo todos los días. Siempre recuerda que el final, para empezar, Dios lo conoce, pero el final siempre va a ser un final feliz. Va a ser un final donde tú vas a recibir esa promesa, esa palabra se va a cumplir y tú te vas a regocijar junto con tu familia, con tus amigos, y la gloria y la honra será para aquel que te ha prometido. Vamos a estar de pie.